Con respecto al efecto de la temperatura en Ley Atelier, siempre da lugar a confusión, porque nosotros no sabemos si la reacción directa es endotérmica o exotérmica, ¿sí? Entonces, estamos ante 4 posibilidades. Las 4 posibilidades son estas. Si la reacción, ¿sí?, puede ser que tenga delta H positivo, ¿sí? Por ejemplo, le vamos a poner un signo del más, nada más, ¿tá? Si la reacción así está planteada, reactivos en equilibrio con producto, y aparece un delta H positivo acá, quiere decir que la reacción que va de acá para acá absorbe y la reacción que va de acá para acá libera. ¿Ah? Si yo la planteo al revés, como P para dar R, tendría esa reacción una delta H negativa. Entonces, para las reacciones que son así, o sea que tienen un delta H positivo, se cumple que un aumento de la temperatura favorece la reacción directa, porque la reacción directa es endotérmica, y una disminución de la temperatura favorece la reacción inversa, porque la inversa es la exotérmica. Ahora, esos son 2 de los posibles casos. Y los otros 2 casos, ¿sí?, ocurren cuando mi equilibrio químico tiene una delta H menor que 0, ¿ah? Una delta H negativo, ¿sí?, o menor que 0. Entonces eso significa que de acá para acá libera y de acá para acá absorbe. Por lo tanto, ¿qué pasa si yo le aumento la temperatura a este sistema? No va a ir para los productos, porque la reacción directa es exotérmica, o sea que se viene para acá. Un aumento de la temperatura favorece la reacción inversa. Y por el contrario, si yo le bajo la temperatura, va a favorecer la exo, que es la directa. ¿Sí? Esto también tiene consecuencias en el valor de la constante, porque siempre que el equilibrio se desplaza hacia los productos, la constante aumenta. Y siempre que el equilibrio se desplaza hacia los reactivos, la constante disminuye. Con respecto, si hay un cambio en la temperatura, ojo, ¿no? O sea, yo creo que ya les había dicho de que todos los efectos que podíamos tener sobre el estado de equilibrio en el cual el equilibrio se rompe, en el único en el cual hay un cambio en la constante, es aquel en el que yo cambio la temperatura. Por lo tanto, acá hay un cambio en la posición de equilibrio y también hay un cambio en el valor de la constante, ¿sí? O sea que acá, como viene hacia los reactivos, Kc disminuye, y como va hacia los productos, Kc aumenta. Bien, hay varias formas de aprender esto y es importante de que ustedes indaguen un poco acerca de qué manera aprenden mejor las cosas. Hay personas que se aprenden mejor las cosas aprendiéndose este cuadro de memoria, ¿tá? Para lo cual yo creo que ocupan mucho espacio mental para aprenderse algo que se lo pueden saber con una sola regla. Si ustedes saben de que un aumento de la temperatura favorece la favorece la endo, y viceversa, una disminución de la temperatura va a favorecer la exo, ¿sí? Y lo que tienen que tener bien en claro es que no siempre la directa es endotérmica. No siempre la directa es endotérmica, puede pasar al revés, ¿sí? Ustedes eligen entonces de qué forma se lo van a aprender a esto de la temperatura. Y recuerden que la constante solamente se ve modificada cuando cambian la temperatura, si no, no. Muy bien, seguimos con el ejercicio número 12 y dice: el gas color pardo, dióxido de nitrógeno, se transforma en un gas incoloro, tetróxido de nitrógeno, al disminuir la temperatura, estableciéndose el siguiente equilibrio. Y me da el equilibrio 2, NO2 gas, que este es el dióxido de nitrógeno, se encuentra en equilibrio con tetróxido de nitrógeno y me da la delta H, que es igual a menos 58,2 kilojoules, ¿sí? Bien, y me dice la parte A: si la concentración de dióxido de nitrógeno inicial es de 0,60, bien,
Acá yo me tengo que hacer un diagrama de X. Ya cuando empieza con esto, me tengo que hacer un diagrama de X. Voy a borrar delta H porque me molesta para hacer mi diagrama de X. Mi diagrama de X va a incluir una casilla para cada reactivo y una casilla para cada producto. Y le voy a poner inicial y equilibrio. Bien, voy a empezar a poner los datos de acuerdo a lo que me dice la letra. Me dice, si la concentración inicial de dióxido de nitrógeno es 0,60, 0,60, ¿sí? Y en el equilibrio es 0,2, o sea, la misma. Y me pide el valor de la constante. Bueno, tengo que empezar a pensar un poco. ¿Por qué? Porque si yo no tengo nada de producto, quiere decir que el equilibrio se va a establecer consumiendo reactivos y formando productos. Y si se forman productos, esos productos van a salir del consumo de los reactivos. Entonces, yo le voy a estos 0,60 que tenía inicialmente, le tengo que restar 2x, porque tengo un 2 acá. Y por cada 2x que se gastan, se va a formar una x. O sea que al 0 que tenía le voy a sumar una x. ¿Sí? A su vez, a mí la letra me dice que en el equilibrio esto 0,60 menos 2x sería igual a 0,20. Y con esto obtengo una ecuación de primer grado que me permite hallar el valor de x. O sea que 0,60 menos 2x es igual a 0,20. O sea que 0,60 menos 0,20 es igual a 2x. O sea que 0,40 es igual a 2x, o sea que x es igual a 0,20. Una vez que yo hallo el valor de x, ya puedo sustituir acá, ¿sí? O sea que x vale 0,20, ¿no? Y yo sé que Kc va a ser igual a concentración de tetróxido de dinitrógeno en equilibrio, ¿sí?, sobre concentración de dióxido de nitrógeno al cuadrado. O sea que sustituyendo por los valores que acabo de hallar, me queda 0,20 sobre 0,20 al cuadrado, ¿sí? Y bueno, esto me queda, se me va uno de los 0,20 y me queda entonces que la constante vale 5. Bien, la parte B dice, explica qué efecto tendrá sobre la concentración de tetróxido de dinitrógeno y sobre el valor de la constante, un aumento de la temperatura, por un lado, y una disminución por aumento del volumen. Disminución de la presión por aumento del volumen. Bien, tenemos dos cosas que nos preguntan, dos cosas distintas. Primero, esa sería la parte B, 1. Aumentamos la temperatura. Yo sé que mi equilibrio entonces es dióxido de nitrógeno, gas, en equilibrio con tetróxido de nitrógeno, gas, ¿sí?, con una delta H de menos 58,2. O sea que la reacción, así como está planteada en forma directa, es exotérmica. Y si es exotérmica, un aumento de la temperatura no va a favorecer que se formen productos. Porque según el principio de Le Chatelier dice que un aumento de la temperatura favorece aquella reacción que es endotérmica, que no es la directa en este caso, es la inversa. Por lo tanto, en este caso, la reacción endotérmica es la inversa y es la que se ve favorecida al aumentar la temperatura.
O sea que un aumento de la temperatura provoca que se favorezca la reacción indirecta, que se formen más reactivos, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con la constante? La constante va a bajar, se va a achicar. ¿Por qué? Los reactivos, ¿se acuerdan que están abajo? ¿Sí? Entonces, lo que va a suceder es que se favorece la reacción inversa y la constante de equilibrio Kc disminuye su valor. Disminuye su valor. Eso es lo que pasa entonces en este ejercicio en la parte A. Bueno, tenemos entonces que B2, ¿sí? B2 sería qué es lo que pasa cuando se disminuye la presión por aumento de volumen. Yo sé que lo que dice el principio de Le Chatelier, voy a representar otra vez la ecuación. Es que un aumento del volumen favorece, ¿sí?, que el equilibrio se desplace hacia donde haya mayor cantidad de moles gaseosos. Moles gaseosos, solo los moles gaseosos tengo que contar. Por suerte acá no tengo moles que estén en otro estado, no tengo sustancias que estén en otro estado, solamente puedo contar directamente. Tengo dos en el lado de los reactivos y uno en el lado de los productos, por lo tanto, en este caso es bien fácil. Se va a favorecer también la reacción inversa. O sea que una disminución de la presión por aumento del volumen favorece la reacción que forma mayor cantidad de moles gaseosos. En este caso, porque esto no es general, en este caso hay 2 moles en los reactivos y hay 2 moles gaseosos en los productos. Perdón, hay 1 mol gaseoso en los productos. Lo que provoca que la reacción que estaba en equilibrio se rompa el equilibrio, se favorezca momentáneamente la reacción inversa, y lo que sucede ahí es que momentáneamente hay un incremento de la velocidad de la reacción indirecta. Se viene para acá. Y con lo que respecta al valor de la constante no cambia por cambio de la presión. La constante solo cambia si cambia la temperatura.